Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Prepárese. El programa de hoy presenta entrevistas que hicieron noticia esta semana. Declaraciones, análisis de los temas más actuales, aquellos incluso que siguen en desarrollo. Material necesario para comprender lo que ocurre en el país y el mundo. Bienvenidos. Y ahora haremos una suerte de análisis político, porque evidentemente la crisis eléctrica que hemos analizado hace un momento con nuestro invitado tiene repercusiones específicas, concretas, en lo político. Y no solamente la crisis energética, evidentemente la inseguridad también, y por lo tanto la generación de empleo. En fin, hay una serie de indicadores que están complicados para el gobierno de Daniel Noboa. Y en ese sentido hay algunas voces, porque todavía... Aunque me parece, sino que no le quiero dar crédito todavía porque nunca se sabe, ahora hoy por hoy con la inteligencia artificial te dicen cualquier cosa. Entonces, pero ya hay muchas voces que coinciden en decir que el nivel de preferencia presidencial que ha liderado Noboa desde el principio ya no es tanto, que ha disminuido y que la diferencia entre el primero y el segundo lugar se acorta, incluso algunos dicen que ya está segundo. En fin, sobre eso y algunos otros elementos que queremos conversar con nuestro invitado, Rubén Montoya, analista político, columnista de Diario Expreso. Rubén, bienvenido, gracias por estar aquí, a los tiempos, verte, porque tuvimos una época donde conversábamos y teníamos permanente comunicación de temas, sin duda, de carácter nacional, de coyuntura. Ahora, en este momento, ¿qué es lo que está sucediendo a tu juicio? Es decir, ¿efectivamente todos estos elementos están impactando de manera directa en la preferencia de la ciudadanía o es una exageración? ¿Cómo ves? Porque hoy por hoy hay que tomar todo con pinzas, ¿no? Estamos en época preelectoral. Bienvenido. Hola, gracias a todos, un saludo. Sí, es verdad que tenemos que tomar todos los elementos de juicio con pinzas. Y en primer lugar yo quiero volver a lamentar que una herramienta de estudio social tan importante como las encuestas haya perdido credibilidad en nuestro país. No. Eso es una pena porque es una de las 2 o 3 herramientas más importantes que nos sirven para el análisis, ¿no? Uh-huh. Después hay otras, pero que conjugadas, digamos, con los estudios de opinión o con algunas herramientas de investigación parecidas, más o menos te permiten delinear qué es lo que puede acontecer con unos márgenes razonables de error, digamos. Ahora, en ausencia de eso y sabiendo que por desgracia se han vuelto en gran medida una herramienta que cotiza y que por tanto sirve a intereses específicos y sesgados, yo creo que hay otras herramientas que si bien no suplen por completo, porque la técnica de las encuestas, si se ejecuta bien, es francamente valiosa, me parece que nos sirve. Una de ellas es los antecedentes, es decir, buscar comportamientos sociales en circunstancias parecidas. Yo, cuando escuché al ministro Félix hace más o menos unos 10 días, Arturo Félix Wong, decir que no descartaban ganar en primera vuelta, yo decía, pero por Dios, o sea, ¿qué información es la que maneja? De todas maneras vamos a creerle, ¿no? Y vamos a averiguar un poco. Y bueno, hice unas indagaciones, conversamos con... A mí la palabra eso de líderes de opinión siempre me ha parecido exagerada y además incorrecta, pero sí gente que investiga, cuando la gente lo hace en función de informaciones, de datos, Andrés, y no solo de los adjetivos y de tu hígado, me parece que puedes tener algún grado de validez sin llegar a esto a liderar nada. Entonces, la primera cuestión que tenemos que plantearnos es, ¿pasaron antes cosas parecidas? Sí, pasaron cosas parecidas. ¿Y cuáles fueron las repercusiones de esa? Evidentemente que hay un descenso de la popularidad del gobierno que toma unas medidas tan impopulares como estas.
Después hay que decir que es una cuestión de sentido común. Las afectaciones son tan importantes, tan severas, complican tanto el día a día, que no tiene ninguna lógica pensar que eso no tenga una repercusión. Y después hay algo, para no alargar, podemos alargar el punto que te parezca, pero hay algo que yo nunca olvido, y es una lección que nos dio un viejo líder holdosista, aunque te parezca mentira. Él me dijo hace más o menos unos 20 años, me dijo, no olvide esto nunca. El voto es una herramienta mediante la cual el pueblo se desahoga, mediante el cual pasa facturas. Entonces yo siempre me pregunto es, ¿quién va a pagar la factura? Siempre pienso eso en la próxima elección. Claro. ¿Quién va a pagar la factura? ¿Qué quieres que te diga? ¿Quién va a pagar la factura, Andrés? Claro. La respuesta es como media obvia, pero bueno. Sí. Entonces, ahora, algo que me parece interesante también, si te parece comentar, en momentos de crisis en cualquier parte del mundo, los líderes tienen una oportunidad, sea para justamente ser quienes convocan a su pueblo, a la gente, qué sé yo, o perderla porque no tienen capacidad de liderazgo. Entonces me pregunto, ¿qué está pasando en este momento? ¿Acaso el presidente Noboa está desaprovechando una oportunidad que sí, sin duda que es muy dura, y si toma decisiones complicadas, no debería entonces hacer un ejercicio mucho más potente de comunicar, de sentir, de acercarse al pueblo, decir yo estoy viviendo esto? Pero no, él asume la última rueda de prensa, más bien salió medio sonreído a hablar de la crisis con las dos ministras, una de ellas ya no está. No sé si me explico, es decir, como que totalmente no empata la situación con la actitud del gobierno. Andrés, yo estoy seguro, y por eso pasa que el aire del poder, Andrés, es tan extraño, tan poderoso, que esas cuestiones que nos parecen de sentido común a cualquier ciudadano, a ellos les parecen francamente irrealizables. Es de sentido común pensar que ante una crisis, un líder que la enfrenta, que te dice la verdad, que te convoca al sacrificio desde su propia posición, claro, en este caso implica transparencia, veracidad de datos, y además un esfuerzo permanente de mostrarse al frente del tema. Yo creo que eso inspira. Total. O si no inspira, por lo menos te moviliza algo. Ahora, si hacen exactamente todo lo contrario, no pueden esperar de la gente una reacción de empatía. Cuando tú tienes un presidente que en vez de enfrentar el tema lo evade, casi que no existiera crisis. Es decir, yo escribí la semana pasada, niego, luego existo. Ignoro un tema y entonces a partir de eso gobierno. ¿Cómo puede ser? Claro. ¿Cómo puedes ignorar algo que afecta del modo en que está afectando en el día a día a los ecuatorianos? Yo pienso como tú. Yo creo que un presidente que hubiera enfrentado adecuadamente y hubiera dicho, lo siento, el problema es muy grave, no les voy a mentir, no les voy a mentir. Claro. Y si esto acarrea que yo pierda, pues qué pena, pero les tengo que decir la verdad. Y la verdad es esta. Imagínate. Punto. Sería, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, 1, 2, 3, 4. Y el primer ejemplo va a venir de casa adentro, del gobierno. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cosas. Te digo que la gente va a reaccionar en función de Totalmente. Eso. Pero y tanto que va a reaccionar. Sí. Y tanto que le gusta el TikTok, por ejemplo, podría tener ahí algunas piezas de TikTok viviendo la experiencia de no tener luz, de decir, caramba, mi propio trabajo se me complica, amigos, yo también, me explico. Con las herramientas que te da hoy la comunicación, Andrés, yo no te digo tampoco que sería de soplar y hacer botellas, pero es un ejercicio de la creatividad enorme. Pero esos ejercicios solo tienen sentido cuando tienes la sustancia. Y no la tiene el presidente ni sus asesores, que creen todo lo contrario, que creen que están ahí para decirle que todo está bien, que las posibilidades existen, o como dijo este ministro totalmente desubicado, que las posibilidades de ganar en primera están intactas. Pero por favor. Sí. Ahora, otro elemento tiene que ver con la administración de los recursos económicos en este momento. El gobierno, un poco para paliar el mal trago que estamos viviendo los ecuatorianos, condena deudas. El tema de las planillas también perdona el mes de septiembre, qué sé yo, pero también por otro lado nos clava el 15% del IVA. Es decir, económicamente, ¿qué mismo? ¿Cómo se administra esto? Es medio confuso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando no tienes un norte, Andrés, cuando no tienes una planificación, das palazos de cielo. Como no hay un orden, cuando no tienes adecuadamente establecidos los pasos, tomas estas medidas que son ocurrencias. Entonces, que además son incoherentes, porque lo coherente hubiera sido, bueno, vamos a hacer un sacrificio. Mientras duren los razonamientos, se suspende el IVA. No lo sé, algo. Pero si tú sabes que el IVA es de por sí recesivo, y por Dios, que las 8, 10, 12 horas de corte
cercan a la recepción total, elimina el IVA en vez de estar condonando. Es que no sé ni cómo decirlo. Te condono el consumo que no vas a tener. Claro, claro. Pero ¿dónde has visto una cosa así? Es de locos, claro. No tiene ni sentido común, Andrés. Es una cuestión de sentido común. Bueno, y está preparando maletas para Brasil el presidente. Ahora, en la pre-campaña que ya se encuentra, leí una nota que le hicieron a Diana Tamaín, una entrevista, y le dicen a ella, bueno, Daniel Noboa ya está en campaña, él es presidente y es candidato, y en su caso, pues, el Código de la Democracia, él no debería participar en inauguración de obras y qué sé yo. Diana Tamaín dice, lo que está prohibido es participar en inauguración de obras, pero tampoco se puede limitar que cumpla con sus funciones. Es decir, puede hacer lo que quiera, señor Noboa. Básicamente, claro. Eso es que la cercanía entre doña Diana Tamaín y el gobierno es increíble. Se ha vuelto muy evidente, ¿no? Muy evidente. Pero el problema de fondo, Andrés, no es ese. El problema de fondo, que yo sostengo que no lo medimos a tiempo bien, es que no hemos tenido un presidente. A las 3 semanas de sentarse en Carondelet, claro, el presidente expuso su intención de reelegirse. Desde ese momento lo perdimos. Claro, desde ese momento no tenemos un presidente, tenemos un candidato. Y eso es muy grave. Gobiernas en función de aquello que te va a dar votos, o de aquello que tus asesores creen que miden el pulso popular, que todos sabemos que es temporal, que es etéreo, que es volátil. Entonces, nada, no hemos tenido un presidente, esa es la verdad. Pero tendremos la reelección, es decir, todas estas medidas de alguna manera es para compensar y que la gente pues no piense mal ni de él y se sienta tentado a votar. Es decir, hay posibilidades reales a tu juicio de lograr aquello, de revertir aquello con todas las decisiones que se va a tomar, no sé. Yo creo que siguiendo la situación como se ha planteado en las semanas anteriores, teniendo cortes de 8, 10, 12 horas, con la enorme repercusión que eso significa en las fases de producción y después comercialización de los productos o la entrega de servicios, yo no tengo ninguna duda que la repercusión en las posibilidades de éxito electoral del presidente serán enormes, absolutamente enormes. Voy a ponerte un ejemplo. Un amigo del sector del cordón industrial de Tungurahua me dijo, esto es así, en octubre producimos lo que distribuimos en noviembre y vendemos en el mejor mes de nuestro año, que es diciembre. En ese octubre me han cortado la luz durante 10 horas seguidas. Dime tú cómo hago. Claro. El año está perdido. Él ha dispuesto en una especie de actitud comando que una parte de su personal trabaje de madrugada. Pero no puede hacerlo con todos y no puede generar todo aquello que ha perdido. Va a ser terrible. Es muy ingenuo creer que esto no tiene una repercusión, por Dios. Ahora bien, digamos que eso se confirma y finalmente no le va bien a Noboa en las elecciones, pero las dos opciones que vienen a continuación, caramba, sinceramente el panorama es siniestro para el país. Sí. ¿O no? Primero, un candidato que no sabemos si va a poder ser candidato. Además. Posibles vinculaciones con el Estado. Claro. Después alguien que lo mismo que he dicho del presidente Noboa, ¿cuál es su hoja de servicios mínima que te permita aspirar a dirigir el destino de todo un país? Y bueno, ahí tenemos un problema grave. Y de lo otro, ¿qué podemos hablar? O sea, ¿qué podemos hablar? La vuelta al pasado, el pasado con todo lo que eso significa. Sí, es un poco complicado, porque si en realidad se dan estas cuestiones bastante previsibles, en mi opinión, esos votos migran para varias candidaturas, para muchas candidaturas. Y la verdad es que en estos mismos momentos creo que es una aventura decirte a dónde irán. Me parece que requieren unos análisis un poco más científicos, menos de emotivos. Sí, totalmente. Pero lo sabremos pronto, me parece. Son semanas muy, muy intensas las que vienen. Ahora bien, no sé si fue estrategia, pero si fue estrategia fue un desastre. Cuando el gobierno dice, ante la situación tan dramática que vive Durán, por ejemplo, vamos a tomarnos Durán para salvarlos y, en fin, pasa el tiempo y resulta que eso no sucede. Y entonces uno dice, a ver, si la estrategia era eso, por lo menos decir, logramos tomarnos Durán, o sea, el gobierno logró recuperar esa ciudad, pero lo cierto es que
el Estado está ausente. En muchos de los barrios no hay autoridad que valga, sino la de los narcotraficantes. Entonces, lo que quiero reflexionar es, si fue una estrategia, fue un fracaso, porque no lograron ni siquiera tomarse esa población. O no sé si ignoraban la magnitud del problema, no sé si me explico, pero es increíble que un gobierno prometa algo que no puede cumplir de manera pronta. Ok. Una vez más, el problema no suele estar en las sábanas, ¿no? La calentura no está ahí. La pregunta de fondo que debemos hacer es, ¿estaban preparados para enfrentar algunos de los 3 o 4 problemas enormes y profundos que tiene estructuralmente el país? Y la respuesta honesta, sincera, además basada en datos, basados en los antecedentes, en las hojas de vida de sus colaboradores, nos llevaría a decir que no. ¿Cómo podemos pedirle a un presidente cuya máxima aspiración era estar en la papeleta del 2025, que no tenía la menor intención real de ser presidente ahora? ¿Cómo podemos pedirle a ese señor que nombró de vicepresidente a quien descalificó después casi que en media campaña? ¿Cómo podemos pedirle que resuelva los problemas que hemos tenido? Obviamente todos han sido palazos de ciego. No puede resolver el tema de la seguridad tan profundo y cree que todo lo puede lograr con una puesta en escena entre, no sé si fílmica o circense que hizo en Durán. Obviamente que no lo iba a resolver, no tienen ni idea. Como no va a resolver esto, y ojo, no porque no lo sabía, mantengo desde que desarchivamos esa declaración, que el presidente dijo en noviembre, es decir, hace 11 meses, que la clave para salir de la crisis era la correcta administración de la energía y el agua. Así que la profundidad del problema lo sabía. Claro. El tema es que se requiere mucho más que saber que algo es así de grave. ¿Cómo lo enfrentas y con quiénes? ¿Con qué? ¿Cuáles son los recursos que tienes para enfrentar una crisis? El presidente no los tiene, por tanto no lo podía solucionar. Es simple. El tema final, porque el tiempo vuela, oye, el tema final que quiero conocer tu opinión es el tema de comunicación. Se critica que el presidente tiene dificultades, limitaciones importantes para expresarse, para comunicar, pero sin embargo él es el que asume la poca comunicación que hay, porque pues, hay muchos ministros que son simplemente ausentes, que no aceptan algunas entrevistas. La propia Secretaría de Comunicación nos hemos cansado de solicitar una entrevista, no hay cómo. Entonces, ¿qué hacer ante esto, no? Es raro, ¿no? El mismo presidente que con un par de golpes de efecto de pronto se volvió una figura mediática y celebramos casi que la genialidad de haber hecho, de utilizando tan pocos recursos, haber podido llegar. ¿No? El recurso del muñeco de cartón, una genialidad de TikTok. Y de pronto esa misma persona que con casi nada puede comunicarse, aparece como alguien sin ninguna capacidad de conexión con sus electores. Creo que el tema, una vez más, perdón que moleste con esto, el tema una vez más está un poquito más abajo. Si no hay estrategia política, Andrés, no puede existir línea discursiva. ¿Qué línea discursiva comunicacional puede haber si el gobierno no entiende de lo que es estrategia política? Su única estrategia ha sido declararse candidatos a la reelección. Quiero estar 4 años más de presidente. Y la justificación a eso es que no puedo arreglar los problemas en un año. Claro. Así que simple ha sido. Claro, no se puede esperar una campaña en condiciones y de condumio cuando la gran línea narrativa del gobierno es solo esa. La semana pasada conversábamos con el representante de varios gremios agrícolas, campesinos de la sierra, y él comentaba que lo habíamos invitado porque el presidente justamente anunció la condonación de deudas de las juntas de agua, ¿no? Entonces, bueno, en la conversación le dije, bueno, pero chévere que les condone la deuda, ¿no? Sí, claro. Y entonces le dije, ¿eso significa entonces que le va a dar el voto a Noboa? Le digo. Me dijo, no, ahí sí, porque una cosa es eso, chévere que nos perdonen, pero no ha cumplido tal cosa, ni la otra, ni siquiera, nosotros nos sentimos absolutamente traicionados con las promesas que votamos por Noboa. Todas las organizaciones, ahí me mencionó varias provincias de la sierra, votamos por Noboa, pero ahora eso es imposible. Aparte que, bueno, va por don Leonidas Issa, ¿no? En ese grupo. Pero a lo que voy es que allí también se refleja el incumplimiento y el efecto inmediato que tiene en las personas cuando pues te ven la cara, digamos, ¿no? Sí, y eso me parece que va a pasar casi que con todos los gremios. Nómbrame un gremio que se sienta cercano al cumplimiento de expectativas. Claro. Es que no lo hay. No lo hay.
Esto es así. Muy bien, ahí tenemos entonces la opinión de nuestro invitado Rubén Montoya, analista político, columnista de Diario Expreso, que quizás algún día también editorialista del programa, vuelva acá, quién sabe si lo convencemos. Muchas gracias, Rubén, apreciamos siempre tus análisis. Un abrazo a todos, muchas gracias, Andrés, gusto verte, gracias a todos. Vamos de inmediato a nuestro siguiente tema. Se trata de un panel, queremos tener varias visiones sobre el mismo particular, vemos ya ahí en pantalla. Vamos a hablar sobre la calidad del agua del río Saloya, que podría verse afectada a propósito de la construcción de un proyecto hidroeléctrico. Vamos a ver cuál es el alcance de esta iniciativa y por qué podría complicar la vida de las personas, de las comunidades que están en este sector y obviamente la vida marina, sí, acuática o del entorno, ¿no? Hemos invitado a Juan Diego Ortiz, él es biólogo, presidente del recinto Cunucu en Mindo, y Laura Alayón, ella es de la comunidad Saloya. Gracias a los dos por aceptar esta conversación. Bueno, a ver, Juan Diego, explícame de qué se trata el problema. ¿Van a construir una hidroeléctrica y cuál es el problema que se presenta? Bienvenido. Gracias, Andrés. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, el problema se presenta porque básicamente no ha habido una consulta previa, ¿no? Es decir, normalmente en las leyes del Ecuador justamente se exige que haya una consulta previa a las poblaciones que pueden tener algún tipo de afectación de un proyecto hidroeléctrico. En este caso también aplica, no es que porque estemos en una emergencia de energía ya no se necesite hacer una consulta previa, ¿no? Entonces, este proyecto San Jacinto nos enteramos como pobladores de Mindo, como pobladores del cantón San Miguel de los Bancos, a través de nuestra propia gestión, es decir, buscando en YouTube, porque habían rumores, y al final nos tocó crear un colectivo que se llama Río Saloya Resiste, porque a pesar de que este colectivo ha solicitado al Ministerio del Ambiente que nos facilite los estudios de impacto ambiental de este proyecto de la empresa Cobalco, que está tramitando un préstamo al BID, o sea, al Banco Interamericano del Desarrollo, que tiene ciertos lineamientos, ciertos requisitos el BID. El BID no quiere que, por ejemplo, haya comunidades afectadas por un proyecto y que no se socialice. Entonces, esto puede generar puede violar, mejor dicho, algunos derechos de la naturaleza y algunos derechos humanos, porque no está cumpliendo las salvaguardas del BID. Ok, ¿no? Vamos a ir por partes para ir comprendiendo algunos detalles. Entonces, hasta ahora, Laura, lo que me están mencionando es que el primer aspecto importante, sin duda, es la inexistencia de una consulta previa, que efectivamente la norma impone cuando se trata de actividades extractivas, o en este caso de construcción de hidroeléctricas, se impone, es necesario que haya una consulta previa. Ahora bien, ¿qué información adicional tienen? Es decir, ¿por qué les preocupa que la construcción de este proyecto, o qué impacto tendría? Nos preocupa muchísimo, muchas gracias por la invitación. Yo soy de la comunidad de Saloya. El problema más grande que existe acá es que las mediciones de los caudales es un proyecto que fue ya desde el 2022 aprobado y no tiene en cuenta los caudales, por ejemplo, de este año, que fueron la historia más seca, el verano más seco en la historia por mucho tiempo, digamos, en donde ha pasado catástrofes en muchos ríos a nivel mundial, pero en Ecuador estamos viviendo todavía una sequía muy grande, y los caudales están muy bajos en verano. Entonces, no hemos sido respetados primero en el tema del principio constitucional de precaución. Se ha dado una licencia ambiental y las comunidades río abajo no han sido consultadas. Lo más grave acá es que en los reportes de impacto ambiental sale que no existen daños ambientales río abajo porque no existen comunidades. Entonces hay unas tortas muy bonitas que muestran porcentajes de impactos negativos y sale un área del 70% de impactos negativos que no son muy importantes.
entonces de los cuales ni siquiera se habla. Entonces los impactos negativos son en términos de la construcción, la remoción de escombros, la apertura del túnel, y son impactos que se van manejando en el corto y mediano plazo de manera muy eficiente por la empresa en su informe de impacto ambiental. Pero nosotros, que somos la comunidad más afectada, que somos más de 3.800 familias en Mindo que dependemos del turismo y que nuestros medios de vida están asociados directamente a este ecosistema, a esta reserva de la biosfera, no hemos sido consultados. A ver, pero ¿y qué pasaría si el proyecto continúa, si se hace realidad? ¿Cuál sería el impacto para la calidad de vida de ustedes y del turismo? Aquí lo más grave es que es muy seguro que en verano se va a secar el río, porque los caudales en este momento, este año, que fue uno de los veranos secos, el caudal está en 8 metros cúbicos por segundo. Y el proyecto quiere tomar 10.7 metros cúbicos por segundo. Nosotros no confiamos en el caudal ecológico, que de hecho no se va a respetar si se tiene en cuenta el verano que vivimos este año. No confiamos en que se va a respetar ese caudal ecológico y que en invierno llueve muchísimo y normalmente el río es muy alto, pero en un verano que se seque el río pone en riesgo no solo las actividades turísticas, no solo nuestros medios de vida, sino a poblaciones enteras de animales que están en peligro de extinción y toda la dinámica del bosque que está asociada al río. Ahora, Juan Diego, y entiendo, según la información que recibí, que ustedes han solicitado la información. ¿Qué ha pasado? ¿No les dicen nada? ¿Les han negado la información? Es decir, ¿cuál es la reacción de las autoridades frente a la solicitud de cualquier ciudadano que tiene derecho al acceso a la información? Sí, es preocupante, Andrés, porque existe un silencio, ¿no? Existe bueno, nosotros tenemos un equipo técnico-jurídico que está detrás de esta información y está a la espera, ¿no? Ellos están haciendo los pasos legales que tienen que hacer para obtener esta información, pero lo que nos han sabido decir a los pobladores es que no hay respuesta. Entonces, esto nos preocupa más porque si te das cuenta, el trámite que hizo esta empresa lo hizo en la provincia de Santo Domingo de los Colorados, de los Sáchilas. Entonces, eso hizo que obtenga los permisos ambientales del Ministerio del Ambiente, la concesión del agua, etcétera. Pero quizás hizo una socialización en la provincia de Santo Domingo o en otros lugares donde había efectos positivos para la población, es decir, fuentes de trabajo, mejoramiento de vías de acceso, etcétera. Pero lo que nos preocupa es que quizás ellos no se dieron cuenta de que el Ecuador no comienza en la provincia de Santo Domingo de los Colorados y termina en esa provincia, sino que hay otras provincias. Por ejemplo, hay la provincia de Pichincha, que va a perder un río dentro de la reserva recientemente declarada por la UNESCO como reserva de la biosfera. Entonces, estas reservas se declaran porque hay un trasfondo científico, ¿no? Claro. Entonces, se quiere que el equilibrio del planeta Tierra, de la biosfera, se mantenga. Y por eso la UNESCO y mucha gente alrededor del mundo está preocupada de lograr salvaguardar los últimos ecosistemas funcionales que tengan una estructura fornida, que permitan que los procesos del ciclo hidrológico, por ejemplo, se mantengan, que las poblaciones de animales, plantas y las poblaciones humanas que están dentro de una reserva de la biosfera, porque es diferente un parque nacional, por ejemplo. Un parque nacional es algo distinto, porque claro, no hay comunidades adentro. Pero en las reservas de la biosfera, como en Galápagos, hay comunidades adentro. Y se está buscando un modelo de desarrollo distinto. Y las declaratorias, se mantienen siempre y cuando exista un modelo sustentable que tenga políticas públicas que empoderen a la población para generar economías sociales, culturales que tengan resiliencia. Ahora bien, Laura, al momento, ¿cuál es la situación? ¿Hay algún tipo de trabajo, de remoción, de trabajo ya físico o todavía no?
No, se ha adjudicado la licencia ambiental, hay una construcción de máquinas, hay una pequeña vía que se está construyendo, pero todavía, digamos, el túnel y la mayor afectación y la toma del agua del río no se está efectuando en este momento, por eso estamos todavía a tiempo de iniciar. Hay una cosa muy importante y que es un momento coyuntural para nosotros, no es un buen momento para hacer una lucha en contra de una hidroeléctrica. Sí, Ecuador está en una crisis energética claro. terrible, pero entonces la pregunta de fondo va mucho más allá. ¿Por qué estamos en esa crisis energética? ¿Por qué hemos llegado a la situación que hemos llegado? Una, tenemos una muy poca resiliencia como país ante el cambio climático y esa debe ser una cuestión fundamental porque no podemos resolver un problema para hoy o para mañana con pañitos de agua tibia y siguiendo creando hidroeléctricas, secando ríos y dañando poblaciones enteras. La pregunta es de fondo, ¿cómo nos vamos a preparar ante esta emergencia que cada vez va a ser peor? La solución va a ser seguir secando ríos, seguir desviando ríos para solucionar por un periodo de tiempo cortito. En el próximo verano duro no les va a alcanzar para producir la energía, como está pasando con las otras hidroeléctricas que tienen mal mantenimiento, algunas que se han cerrado, pero han dejado ríos secos. Entonces, ¿por qué como ecuatorianos nos tenemos que conformar con tan poco? ¿Cuáles son los, las preguntas fundamentales de ética para sostenernos como población humana en un futuro mucho más amplio que un periodo de gobierno o que la construcción, que es un buen negocio de una represa? Las preguntas fundamentales son mucho más allá. Entonces es un momento difícil para nosotros empezar una lucha en contra de una hidroeléctrica cuando un país está en apagones, pero no podemos seguir secando ríos. Hay otras, no solamente hay otras fuentes de energía, pero eso no es necesario hablarlo porque no nos compete a nosotros como defensores de un territorio, sino que también hay formas de hacer las cosas bien y tenemos que evaluar cuántas hidroeléctricas han dañado ríos en el país. Te doy un dato, en Perú no hay un río libre, en Perú no queda un río libre. Eso queremos en Ecuador, o sea, ¿cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar para seguir solucionando problemas coyunturales con pañitos de agua tibia? ¿Cuál es el precio que nuestro país está dispuesto a pagar para seguir destruyendo absolutamente todo? ¿Cuál es el último río que vamos a matar para darnos cuenta que por ahí no es, que se pueden hacer las cosas mejor? Claro, y hay un antecedente, ¿no? El río Coca también, que es un río tan importante y que perdimos en su momento una cascada. Aquí me comentan que se llamaba, yo no la recordaba, San Rafael, que a propósito de la desviación de las aguas, finalmente perdimos una cascada turísticamente hermosa, y bueno, más que turística, era parte de la naturaleza, ¿no? Una cosa que realmente única, y que ya no existe, simplemente justamente por eso, este tipo de trabajo, ¿no? Y vemos además cómo la erosión regresiva está complicando el trabajo de una represa tan importante como la Coca-Cola Sinclair. Ahora bien, Juan Diego, en este sentido, o sea, ¿qué disposición tienen como comunidad? ¿Hasta dónde quieren llegar? Digamos que si no les responden, presumo, algún rato los trabajos van a aumentar o va a haber mayor presencia de trabajos físicos. ¿La comunidad está dispuesta a qué? ¿A enfrentar? ¿A luchar? ¿De qué forma? Me gustaría saber qué posición tienen frente a ese escenario. Bueno, nuestra posición es muy clara. Nosotros no queremos generar un enfrentamiento. Mm, Nosotros queremos generar un espacio de reflexión, porque los ecuatorianos tenemos que saber que las cosas no se pueden hacer solo basándose en un punto de vista particular, sino que tenemos que tener una visión integral de los problemas. Es verdad que estamos en una crisis energética, pero también es verdad que tenemos a la cordillera de los Andes y tenemos al volcán activo más grande del mundo y tenemos toda una costa llena de olas y tenemos insolación, estamos en la línea ecuatorial, etcétera. Entonces, yo creo que dentro de una estrategia energética del Estado debería haber una plataforma de diálogo donde también se incluyan, por ejemplo, no ecologistas, sino a ecólogos, ¿no? ¿Por qué? Porque es como ir al médico y porque uno tiene una apendicitis o tiene diabetes o cualquier cosa, mejor dicho, no ir al médico, ir a cualquier especialista, digamos a un ingeniero en claro. sistemas, Mm, para que le resuelvan el problema aún, ¿no es ujú. cierto? Entonces, tenemos que tener una visión de conjunto y eso es lo que nosotros quisiéramos que exista, es decir, que haya transparencia, que haya respeto al marco legal del Estado y que se consulte a las poblaciones, en este caso a la provincia de Pichincha, a través de la prefectura,
y al Cantón San Miguel de los Bancos y a la parroquia de Mindo, que es una potencia turística, no Ahora, es tierra de nadie. Laura, eso sin duda es el escenario ideal. Qué bueno que fuese así. Viviríamos en otro mundo, ¿no? Porque en la práctica y tal vez por la experiencia a través de tantos años haciendo periodismo, vemos cómo se lesionan los derechos de muchos ciudadanos cuando no se los consulta, en el tema de petróleo, en el tema de minería, los conflictos que inevitablemente surgen entre la comunidad y las personas o empresas que están explotando. Y entonces, cuando alguien dice, bueno, vamos a dialogar, bueno, pero si aquí están los papeles, lo siento, tengo la aprobación y por lo tanto máquina, vaya adelante porque tengo el papel firmado. ¿Ante eso qué? Es decir, ahí como que no hay muchas opciones, pues, Laura. Pues se han violado derechos constitucionales y confiamos en la normativa legal ecuatoriana, confiamos en que se puede, confiamos en que ha habido procesos largos de activismo en donde se han logrado derechos por la naturaleza, en Sí donde ha hemos habido logrado, éxito, sí. ¿no? Ujú. Nuestro territorio fue recientemente nombrado Reserva de la Biosfera y eso no salió porque alguien vino y le pareció bonito, eso fue un proceso de muchos años de lucha y de trabajo de personas muy, muy, muy capaces, de científicos, abogados, entonces es un territorio con mucha fuerza y tenemos una amplia confianza en un marco jurídico y legal que existe en el Ecuador y que debe ser respetado. Entonces confiamos que nos va a ir muy bien, confiamos en que hay otras formas de hacer las cosas y sería muy lindo luchar por el mundo entero, pero luchamos por nuestra casa en este momento y luchamos por nuestro río y luchamos por, es más allá del río Saloya, es toda una cuenca del río Blanco que Mm. es importantísima para toda la reserva de la biosfera y en la cual el río Saloya es un río importantísimo. El río Saloya es uno de los últimos ríos libres en Ecuador, desde el nacimiento hasta su desembocadura. Y eso yo creo que es una categoría que es muy triste, que sea de los últimos, pero es una categoría que hay que defender. A mí me parece sin duda que ese es el camino, ¿no? Efectivamente, no podemos abarcar el mundo entero, pues es imposible, pero cada experiencia, cada localidad tiene un problema que evidentemente tiene que trabajarlo y luchar por aquello, ¿no? Nosotros ofrecemos aquí los micrófonos para para expresar la preocupación o lanzar alguna denuncia, como fuese el caso, ¿no? Y buscar a las autoridades también para contrastar. Algún rato, ojalá ya hemos tenido aquí a la ministra del Ambiente, ojalá pueda regresar en otra ocasión porque claro, en este momento, como lo hemos analizado, la crisis eléctrica lo acapara prácticamente todo, ¿no? El interés de la generación de energía y las hidroeléctricas una parte importante, ¿no? Pero también están las termoeléctricas que también tienen su problema. Pero bueno, más allá de eso, lo cierto es que ustedes tienen una situación en concreto. No han establecido contacto con con algún ministerio, me decías, Juan Diego, entonces, no tienen ningún canal de comunicación. Bueno, los canales se están intentando abrir, es decir, ese es el trabajo que estamos justamente haciendo ahora, Ok, ok. intentando abrir canales de diálogo. Ujú. Ujú. Bueno, Sí, en todo caso, estaremos pendientes, ¿ah? Realmente esto es un tema que afecta a un número importante de ciudadanos que podrían ver complicada, insisto, su calidad de vida en términos de la productividad, el tema de la vida debajo del agua y la parte turística, sin duda también, que es un talón importantísimo de ingresos para el país. Así es que creo que hay bastantes elementos que pudiésemos seguir analizando. Por ahora el tiempo ya se nos vino encima, también el apagón puede ser que venga pronto, así es que hay que tomar las precauciones. Gracias, sí, ya me acordé que... Bueno, gracias a Juan Diego Ortiz, biólogo y presidente del recinto Cunucu de Mindo, y Laura Alayón de la comunidad de Saloya. Perdón, antes de concluir, la comunidad Saloya, ¿qué nos puedes hablar de la comunidad Saloya? ¿Quiénes la integran? Es una comunidad súper bonita, pequeñita, pero que pertenece a Mindo y todos los medios de vida de los pobladores están asociados directamente con el turismo, con el río, la pesca y con las actividades que se desarrollan en la comunidad de Mindo. Son principalmente campesinos y ganaderos de pequeña escala. Ah, ok. Que se han unido y están en esta comunidad de resistencia. Sí, sí, señor. Bueno, entonces estaremos ahí monitoreando a ver cómo está el tema. Ojalá
todo vaya por el camino que ustedes han mencionado, que creo que es el ideal, ¿no? La comunicación, el ver de qué manera, de forma integral, se soluciona este tema, que todos salgan andando de una forma, ¿no? Pero no puede ser que en función del interés de uno, el otro salga perjudicado. Eso es lo que no parece ser una estrategia correcta, ¿no? Veremos qué sucede. Muchas gracias por habernos aceptado esta invitación y que tengan buena noche. Muchas gracias a usted. Gracias, Andrés. Una buena noche también. A ustedes, gracias. Damos la bienvenida a nuestro invitado, el economista Larry Yumibamba, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, docente universitario, a quien hemos invitado para hablar sobre las implicaciones o consecuencias que tiene esta crisis energética que genera en una falta de productividad. Las ventas en el Ecuador, dice una crónica de un periódico, vuelven a caer, los cortes de luz amenazan con una contracción severa, el empleo también se compromete, es decir, vivimos una situación particularmente difícil. Economista, me pregunto qué elementos podría poner sobre la mesa frente a esta situación que vivimos. Bienvenido. Gracias, buenas noches, Andrés, buenas noches a la audiencia. Bueno, ya varios expertos en diferentes áreas demuestran con mucha preocupación lo que está pasando, ¿no? Ya decirle que la economía va a cerrar prácticamente con crecimiento cero, bueno, ya creo que todos coincidimos en ese sentido. A pesar de que el Fondo Monetario Internacional ha cambiado las previsiones y le ha puesto un leve crecimiento de 0.01 a 0.03. Pero bueno, casi nada. Entonces, ya la situación es complicada. El tema es que el mismo FMI y también el Banco Mundial, inclusive el Banco Central, ¿sí? Hasta el 2029 el nivel de crecimiento promedio va a ser del 1.5%, sigue siendo por debajo de la región. Entonces, ya estamos viviendo un proceso electoral, ¿sí? Y aquí vamos a exigir a los candidatos a que puedan resolver de manera clara, sin cálculos políticos, porque lo que van a recibir es una bomba, que depende de ellos si se les estalla en la mano o simple y llanamente la logran guardar para que no estalle y vamos al camino a la reactivación. Entonces ahí sí hay un sinnúmero de fórmulas, algunos podemos discrepar, otros podemos coincidir, pero en términos generales hay que trabajar con la verdad. Y una de las cosas importantes es el tema del manejo presupuestario. Y desde ahí parte cualquier tipo de política económica que vaya a regir hacia el largo plazo. Justamente le iba a preguntar, ¿qué es lo que hace mal Ecuador? ¿Va por el tema del presupuesto o qué otros elementos? ¿Por qué Perú y Colombia, países relativamente, no por su economía ni su tamaño, pero que enfrentan también racionamientos o problemas, sin embargo pueden mantener una estabilidad? ¿Por qué nosotros no? Aunque Colombia ahorita tiene racionamientos de agua, sí, nosotros tenemos racionamientos de energía, sí, pero el tema es el compromiso de seguir diversificando la matriz energética del país. Yo creo que esa es la obligación de quienes están al frente administrando el Estado. ¿Sí? Hay varias propuestas, el gobierno dice que ha gestionado 400 megavatios, hay que ver en cuánto tiempo eso se va a cristalizar. También hay una propuesta en la Asamblea Nacional para que puedan las empresas privadas de alguna otra forma invertir para la generación de energía, pero eso va a tomar su tiempo. Hoy en día estamos, lastimosamente, duele decirlo, a la expectativa de las lluvias. Si no llueve, los apagones van a continuar y los daños y pérdidas van a seguir. Ya solamente al cierre de año van a ser 1.000 millones y hay que comenzar a contabilizar el primer trimestre de 2025. Por eso es que se le pide al gobierno mayor celeridad, pero también, y esto también yo creo que es importante, que los candidatos a la presidencia de la República se enfoquen a realmente resolver los temas en función de los recursos, ¿sí? En función de los recursos. Y yo creo, y lo que debería de alguna otra forma los candidatos es trabajar con un presupuesto realmente manejable. Y la cifra puede ser de aproximadamente 30.000 millones de dólares. Ya de ahí en adelante, bueno, ya se puede reorganizar el Estado y buscar nuevas fuentes de financiamiento,
para no solamente combatir la inseguridad, tampoco combatir, y también para solucionar los problemas energéticos, sino también para la reactivación económica a través de la obra de infraestructura pública. Ya que menciona a los candidatos a la presidencia de la República, si eventualmente Henry Cucalón llega a la presidencia de la República, ¿cuál va a ser su rol allí? Mira, a mí me tomó por sorpresa la publicación de Diario Expreso, le voy a decir con toda franqueza, yo con Henry Cucalón hemos conversado en varias oportunidades, lo conozco en 2007, hemos intercambiado criterios, ¿sí? Y si Henry considera, ¿sí?, de que en caso de que él gane la presidencia, yo pueda aportar algo al país, bueno, yo tengo algunas ideas. Algunas las pusieron en el plan de gobierno, otras no las pusieron en el plan de gobierno. Pero lo que sí le puedo decir es que a la economía hay que primero sincerarla de verdad y poner sobre el debate varios aspectos que de alguna otra forma hacen de que presupuestariamente no seamos sostenibles en el tiempo. El tema del seguro social, ¿sí?, el tema del seguro social y el tema de los subsidios, y no me refiero a los subsidios que recibe la ciudadanía, sino a los subsidios que reciben las empresas, claro, y adicionalmente el gasto tributario. Yo creo que esos tres elementos, si se los maneja de forma técnica, de forma adecuada y de forma coherente, sin mencionar la economía, pueden primero dar finanzas saludables. Y al momento que usted tiene finanzas saludables, usted ya comienza a planificar. Y la planificación insiste en seguir invirtiendo en lo público, pero siempre teniendo como aliado al sector privado. Y para eso, bueno, yo creo que hay que generar las condiciones de estabilidad, no cambiar las reglas del juego, para que el Ecuador sea atractivo, y no solamente para el privado local, sino también para el internacional. ¿Y el interés estaría en el ministerio o en qué área de la economía le gustaría trabajar a usted, hipotéticamente? Yo la verdad, no me quita el sueño si Henry decide que yo participe en alguna actividad dentro de su gobierno. Lo que sí, como ciudadano, desde mi posición, sí, vamos a seguir empujando a que exista un cambio de modelo. Y hacia allá yo creo que la ciudadanía y en general deberíamos exigir el cambio de modelo. Entonces, ¿qué modelo hoy en día reina en el Ecuador? El modelo primario exportador. Entonces, el modelo primario exportador viene de la época desde que se comenzó a exportar cacao. Claro. Entonces, eso no ha variado y hay que comenzar a industrializar el país, pero una industrialización con miras hacia buscar los mercados internacionales. Y para eso hay que generar condiciones de eficiencia, de efectividad, mejoras la productividad y mejoras la competitividad. Bueno, suena bien, pero cambiar esa matriz o ese concepto dura, pues, no sé cuántas generaciones. Pero hay que dar el primer paso. Por ejemplo, China lleva 50 años con el cambio de modelo que hicieron y ya se vieron los resultados. Claro. Vietnam ya llevan 20 años con cambios en el modelo y ya se están comenzando a ver los resultados. En Salvador ya están planteando un nuevo modelo y empezar. El tema es que si nos vamos a concentrar en lo coyuntural, claro, lastimosamente no vamos a poder avanzar. Desde que estamos regresando a la democracia, ¿cuántos años han pasado? Claro. Y siempre los temas han sido coyunturales y nadie se ha preocupado de tomar un tema de transformación real de la economía. Y para eso hay algunos grupos de poder que dejarán de tener poder. Y me refiero específicamente a la banca, porque cuando usted comienza a liberalizar el mercado financiero a través de la atracción de la banca extranjera, los bancos locales, que es un oligopolio bancario, no le va a quedar más opción que competir, y quien sale beneficiado con eso es prácticamente los ciudadanos. Y ahí yo considero que es una de las cuestiones que los candidatos tienen que identificar quienes han generado los obstáculos para que no podamos desarrollar. Pero ¿cómo proteger, por ejemplo, que un presidente, digamos, si efectivamente resultaría Cucalón y se decide una cosa así, se mantenga en el tiempo? Porque sabemos que en el siguiente gobierno va a decir, no, esto no funciona, así que vamos de nuevo. Es decir, ¿cómo ponemos un candado por allí, en la Constitución o por dónde? Porque lo contrario es que no vamos a avanzar nunca. Un paso adelante, dos atrás. A ver, algunos cambios se han hecho a lo largo de la historia, ¿sí? Por ejemplo, el oleoducto de crudos pesados. Fue una iniciativa que en su momento la financió el privado y eso no está cambiado. Ya. Sí, entonces ya hay que ir
haciendo una planificación general. Pero aquí el problema son los cálculos políticos. Porque todo el mundo coincidimos en los diagnósticos y todo el mundo está de acuerdo de que existe un cambio de modelo. Ahora, ¿cuál es el modelo? Claro. Entonces, el modelo es la industrialización. Entonces, hay que trabajar desde la academia. Hay que trabajar desde el mismo sector industrial. Comenzar a sincerar los precios del sector industrial para que sea competitivo. Entonces, de ahí a empujar el comercio, orientar la industria, orientar el turismo, todo tiene que estar bajo una misma dinámica. Y eso va a ser difícil de revertir. China está en esa línea, va a ser difícil de revertir. China está en esa línea, muchos países en el mundo están en esa línea. Claro. Entonces, yo creo que es el primer paso, pero nadie se atreve a dar ese paso porque simple y llanamente responden a intereses de grupo. Y los intereses de grupo están claramente identificados. Son tres: el sector bancario, el sector importador y también gente vinculada a la parte pública. Y el problema o el drama que tenemos en este momento es que estamos en plena campaña electoral, entonces todos obviamente van a ofrecer cualquier cosa. El propio presidente parece que ya no administra el país, sino que también está en campaña. Realmente es el peor de los escenarios el que tenemos ahora. Y eso preocupa porque mientras más se dilatan las decisiones, peor, claro. Lastimosamente la economía seguirá en una peor situación. Ya el FMI dice que el estancamiento va a seguir hasta el 2029. A mí sí me preocupa el proceso de desdolarización, porque cuando usted no logra contener el gasto, el gasto genera déficit, el déficit deuda, y después más gastos, más déficit, más deuda, no lo logra controlar, sí, y ahora más que nunca, porque ya no tenemos más prestamistas, ya el FMI nos prestó, hay que ver si China nos presta. Si ya nadie nos presta, o hacen un recorte fuerte al gasto público o desdolarizamos. Vamos a ver la responsabilidad en su momento que tengan los políticos, pero ya el estancamiento está claro hasta el 2029. Por eso que es importante continuar con lo positivo que han hecho otros gobiernos, por ejemplo, la apertura comercial. Hasta la fecha, ¿por qué no cierran el acuerdo con Corea del Sur? Sí, es un tema que a mí siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué no lo cierran? Ya cerraron con China, ya cerraron con Costa Rica, pero con Corea del Sur prácticamente quedó en el congelador. Hay avances en Canadá. Bueno, el próximo gobierno terminar el trabajo y hacer un acuerdo comercial con Canadá, con Japón, con el mismo Panamá, que tenemos superávit comercial, especialmente porque nos compran petróleo. Claro. Entonces, yo creo que esa es la línea y sobre eso tenemos que trabajar. Y en materia de finanzas públicas, algo muy sencillo, que ojalá algún gobierno valiente lo haga: trabajar con presupuestos de base cero y comenzar a quitar todo ese gasto hormiga, para ponerlo desde el punto de vista de las finanzas personales, ¿no? El gasto hormiga son los despilfarros. Todos los despilfarros que se den en todas las carteras de Estado, ir cortando para tener un presupuesto, como le dije al inicio de la entrevista, de $30,000 millones. Y con eso prácticamente comenzamos a ordenar las finanzas públicas y podemos concentrarnos en crecer. Pregunta final, Larry. ¿Qué pasa con el empleo? Se dice que, a propósito de los razonamientos, muchas empresas han tenido que prescindir de algún personal. Sin embargo, la ministra de Trabajo asegura que no hay registros de desempleo o de despidos intempestivos. ¿Cuál será la realidad? A ver, el empleo adecuado ha caído 2 puntos, ¿sí? La informalidad ha crecido 2 puntos y la tasa de desempleo está en el 4%. O sea, los indicadores laborales ni siquiera superan los niveles de prepandemia, y que en el 2019 era mal. Entonces, yo creo que la ministra debe ampliar más el horizonte, porque si nos comenzamos a revisar de un año atrás, bueno, no ha habido mucha variación, pero si comenzamos a revisar de 12 años atrás, cuando teníamos prácticamente el empleo adecuado llegando al 45%, hoy está en 35%, hay que recuperar un 10%. Y eso, lastimosamente, con lo que estamos viviendo, es difícil de llegar a esa meta. Pero la situación está. Ya salió el reporte de las ventas, han caído las ventas. Sí. Y también vemos que el reporte del Banco Central, sí, hace un pequeño adelanto, pero yo lo traduzco de manera muy sencilla. Ya el tercer trimestre que van a sacar el reporte, va a haber nuevamente decrecimiento económico en el tercer trimestre. O sea, técnicamente estaríamos hablando de recesión. Entonces, que es las puertas a la crisis. Y ojalá esa crisis no se asemeje a la crisis de la pandemia, porque eso sería terrible. Por eso que ahorita, lastimosamente, dependemos de las lluvias y también dependemos de la celeridad del gobierno de que puedan generar
la ampliación de la generación energética para ir reduciendo paulatinamente los apagones y que el país comience a caminar. Muy bien, muchas gracias. Ha sido el economista Larry Yumibamba, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, docente universitario, haciendo un análisis de coyuntura del problema de los cortes, del empleo, de las caídas de la economía y que va a ser la recesión larga, sin duda, ya nos ha mencionado. Sin duda, se requiere de decisiones oportunas y ágiles para enfrentar una situación tan extraordinaria como la que vive Ecuador. Gracias y buenas noches, economista. Gracias, buenas noches, Andrés, y buenas noches también a la audiencia. Damos la bienvenida a la abogada Vanessa Velázquez, especialista en Derecho Laboral. Nos interesa, como decíamos, esta iniciativa que nosotros tuvimos aquí cuando recién salió de parte del representante de la CAPEIPI, lo tuvimos él explicando en detalle todo el proceso. Y realmente en ese momento yo lo veía muy complicado que el gobierno se sintiera atraído por la iniciativa. Parecía un poco complicada, ¿no? Que finalmente el país se adapte a una modalidad de esas características, pero bueno, parece que la situación finalmente ha permitido que el gobierno la considere y entonces el Ministerio de Trabajo ya expidió el procedimiento para este denominado pico y placa eléctrico a través del acuerdo ministerial tal. No es una medida obligatoria, la podrán aplicar aquellos actores del sector privado que lo requieran, poniéndose de acuerdo con los trabajadores, presumo. Por ahí empecemos. Abogada, bienvenida, ¿cómo está? Hola Andrés, buenas tardes. Sí, en realidad es una medida emergente. Hay que tomar en consideración que si bien es cierto obedece al petitorio de la CAPEIPI, es algo que debía haberse hecho, pero también pensando en otros segmentos. Primero, para mí llega tarde, porque estamos ya 2 meses prácticamente en una crisis energética y se quiso un poco maquillar cifras, que es una costumbre lamentable que tienen los gobiernos en todos los frentes, diciendo que no habían despidos por la crisis eléctrica. Y esa negativa entre una realidad que se ve todos los días, porque es tan sencillo como ver negocios cerrándose, lugares que ya no funcionan, te hace sentir y ver que efectivamente el empleo en el Ecuador sigue teniendo una grave crisis y una desmejora absoluta. Un poco para que la gente nos entienda, este es un acuerdo que va a ser usado por quienes quieran, no es obligatorio, y está sí obviamente filtrado para los industriales, ¿no? Aquellos prestadores de servicios, las personas que hacen ventas, es muy complicado que en realidad los lleguen a utilizar, porque trabajar 10 horas diarias en 4 días a la semana, que puedes empezar lunes y terminas jueves, o empiezas jueves y terminas domingo, es un poco complicado para quienes no son del ámbito industrial. Es un acuerdo ministerial que lo veo que lo utilizarán muy pocos, además que recoge un poco de lo que ya habla la ley en el artículo 47, numeral 2, y también siempre va a haber la indisposición de los movimientos sindicales que hablan de la regresión de los derechos y que esto es violatorio y atentatorio a los mismos. Aunque se pongan de acuerdo las partes. Aunque se pongan de acuerdo, es que a eso iba Andrés, que siempre se olvidan de que hay algo que prima, que hay algo superior, que es el interés del propio empleado para mantener su puesto de trabajo. Un poco frente a la realidad que vivimos, nosotros estamos viendo cómo los propios trabajadores se acercan a los empleadores y les proponen y les dicen, mire, vengamos a trabajar cuando hay luz, porque aunque me mande a teletrabajo, yo tampoco puedo cumplir, porque no tengo servicio eléctrico en mi casa. Entonces, hay que entender que en el momento en el que vivimos es un momento de crisis y que frente a una crisis se tienen que tomar decisiones y se tienen que emitir este tipo de acuerdos. Me queda debiendo el Ministerio de Trabajo un acuerdo ministerial para compensar horas no trabajadas, porque ya llevamos casi 2 meses sin cumplir el horario completo. Me queda debiendo el Ministerio de Trabajo un acuerdo ministerial que viabilice de una forma más ágil la reducción de jornada, Andrés, porque muchos ya para diciembre quizás no puedan seguir operando con estos cortes de energía, y muchos hasta diciembre no van a poder pagar los décimos. Ojo, diciembre es un mes especial, es un mes particular, los empleadores duplicamos nuestras nóminas, entonces habrá que entender que todo eso se viene. Y no veo que tengamos una proyección de parte de la cartera de Estado que nos diga, señores, despreocúpense, estamos conscientes de la crisis y este es el camino a seguir.
Y otro de los elementos que, bueno, tiene que ver con más la parte comercial, justamente el representante de la CAPEIPI sostiene que es incompleta la propuesta del ministerio porque debería ir, digamos, con el complemento de unos horarios de racionamiento que coincidan, porque de lo contrario no tiene sentido, como también lo mencionaba usted, ¿no? De alguna manera que no tiene, que uno puede ir a casa y trabajar, de lo contrario, pues no tiene, es decir, eso también falta desde la parte de vista de comercial. Desde luego. Ahora, en lo estrictamente de derecho de los trabajadores no se atenta en de ninguna manera. Por ejemplo, el IES es exactamente normal, todo sigue igual. Por supuesto que sí, Andrés. Si yo excedo las 40 horas, me tendrán que pagar trabajo suplementario. Claro. Si yo excedo de las 40 horas y me obligan a trabajar en días de descanso obligatorio, me seguirán pagando horas suplementarias extraordinarias. Mi aporte al IES se hará al 100%. Igual me tendrán que pagar mi 13º, igual me tendrán que pagar mi 14º. No hay afectaciones. Lo único que se necesita es la armonía entre el tiempo que tenemos ahora, este lujo de tener servicio eléctrico, para que yo pueda operar como fábrica, como industria. Aquí también un poco entender que no todos tienen generador, Andrés. No todos pueden darse el lujo de comprar un generador que para ciertas actividades comerciales requieren generadores que superan los $35,000. Entonces hay que comprender que la liquidez en el país hoy no permite que trabajemos de esa forma. Entonces es muy complejo exigirle al sector privado que, como siempre, arrime el hombro. Vinculado con el sector privado está que arrime el hombro el trabajador, mas sin embargo la cartera de Estado llega tarde e incompleta. Ahora, ¿por qué ya si se lanzan a hacer esto, por qué de manera temporal? ¿No es una alternativa que debería estar ahí si es que de momento alguna empresa, industria dice yo quiero aplicar, pues porque lo puede hacer en cualquier momento? ¿Por qué la temporalidad? Esta temporalidad, Andrés, es precisamente porque saben que van a venir a sonar estas voces de la regresión de los derechos del trabajador, de la violación, y no nos podemos olvidar de los cálculos políticos. Al final, los que votan son los trabajadores, que en un momento determinado van a decir, me siento afectado porque el gobierno, que me dejó sin luz, sin agua y sin seguridad, además me hizo perder derechos laborales, porque es muy fácil vender este tipo de publicidades en campañas electorales, porque además los candidatos tampoco han sido certeros en decirnos qué medidas pueden tomar para este tipo de crisis, o decir que este tipo de cambio son necesarios en la legislación laboral, porque en el mundo van siendo útiles y porque en el mundo han dado buenos resultados. ¿Y no será que debemos un poco abrir ya el campo laboral, hacer cambios fundamentales y estructurales, o siempre vamos a estar con el discurso antiguo y ya repetitivo y aburrido con el que se maneja la materia laboral en este país? Entonces sí, el tema de la temporalidad es para que nadie me diga nada, para que no se asusten, para no perder popularidad, pero no entienden que probablemente si los cortes de luz en Buen Romance terminan en diciembre, yo igual sigo en crisis en enero, si no produje correctamente septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces díganme, ¿cuál es la medida que usted me otorga para que yo no despida gente en enero? Porque en enero, que es un mes más crítico, después de diciembre, ¿qué voy a hacer si no puedo pagar la nómina? Entonces estos son soluciones, parches mal hechas. ¿Por qué? Porque se hacen con el ánimo de cumplir un poco con aquellos que son los que generan el 90% de empleo en este país, que es el sector privado, y del otro lado tampoco puede afectar mi popularidad, porque hay que tener siempre cálculos políticos. Una parte de la norma se menciona, dice, la jornada de pico y placa eléctrico podrá terminar por el fin de la crisis energética del país o por acuerdo entre el empleador y los trabajadores. Pero ¿y qué pasa si prefieren seguir? ¿Será que se podrá? Es decir, porque aquí da esas dos alternativas, dice podrá terminar cuando concluya la crisis o por acuerdo entre las partes, pero ¿y si dicen no, pongámonos de acuerdo, sigamos? ¿O será que tendrán que decirlo taxativamente? Lo que ocurre es que cuando ya me pusieron la premisa de que cuando termine la crisis eléctrica, aunque yo quisiera seguir, ya me pusieron el candado y no me permite. Y ahí un poco entender que se hablaba desde el gobierno de que los empresarios actúen con discrecionalidad. Pero Andrés, ese es el problema de la discrecionalidad, que no tiene límites, que no tiene tiempos y que resulta siempre un arma de doble filo. Empresarios que desde luego son muy cumplidos, empresarios que cumplen a cabalidad con sus obligaciones y que lo que quieren es levantar una bandera pidiendo ayuda,
pero que no son atendidos porque se hace este tipo de acuerdos ministeriales incompletos, como que le falta el motivo real. Fíjese lo interesante que hubiese sido que en el momento de modificar la jornada diga que se tienen que trabajar 10 horas diarias, sin poner horas. O sea, ¿a quién se le ocurrió que tiene que ser de 7 a 5? Claro, sin poner horas. Solamente diga 10 horas diarias conforme a los racionamientos o los calendarios que publique cada empresa. O la realidad de cada empresa, de los horarios de trabajo, de productividad, cada una puede manejar de manera diferente, ¿no? Eso sería lo lógico, Andrés. Claro. Pero fíjese que un poco con el temor de que no caigamos en horario nocturno, siempre este miedo de decir que está... No, o sea, es un poco que los trabajadores están más que claros, Andrés, de que hay una crisis, pero no se quiere visibilizar esa crisis y se quiere poner estos parches y decir, sí colaboramos. En un momento determinado instruimos a los empleadores que ocupen estos acuerdos ministeriales y no es nuestra culpa que de enero a junio hubieron solo 2,000 denuncias de despido, pero resulta que en un mes y medio, entre septiembre y octubre, hubieron 1,000. Es decir, que se han duplicado y triplicado las denuncias por despido, Andrés. Pero, entonces eso no podemos tapar. La ministra Núñez, perdona que le interrumpa, pero la ministra Núñez ha dicho que no hay ningún registro de despidos intempestivos a propósito de esta época de racionamientos. Porque, Andrés, nos creen extremadamente inocentes y nos sacan la bata de actas de finiquito. Y yo les pregunto a quienes nos escuchan y nos ven, si usted llega mañana a su negocio, que es una peluquería, que ya no puede funcionar por los cortes eléctricos, y despide a las 5 personas, mañana mismo genera las actas de finiquito por los $20,000 que tiene que pagar a en la suma de los despidos intempestivos, no lo va a hacer nunca. Usted no va a generar esas actas de finiquito. Entonces, si es que pedimos la información de las actas de finiquito por despido, nunca vamos a tener la realidad. Muy diferente es que usted pida la estadística del número de denuncias por despido intempestivo que se colocan en el ministerio. Y esa información sí la tiene el Ministerio de Trabajo y sí conocen que tienen 1,000 denuncias en un mes y medio, cuando esas 2,000 denuncias eran normales en 5 meses. Entonces, por eso no nos dan esa explicación, no nos dan esos números y nos dicen, señores, no ha habido unas desvinculaciones, utilizando esta palabra, Andrés, brutales. ¿Qué es una desvinculación brutal? Ella quiere que 3,000 trabajadores se vayan a la casa y eso se haga público para saber que estamos despidiendo en el país. Claro. Pero qué peligroso además que haya ese tipo de comunicación, ¿no? Que dicen y no dicen verdades a medias, porque realmente pretenden proyectar una realidad que no existe, porque de verdad la situación es alarmante en muchos sentidos. Y además, bueno, volviendo a este tema, las realidades también son diferentes. Se dice, hay opiniones aquí en una crónica, que claro, la mediana, la grande y la pequeña empresa no son iguales y por lo tanto no aplicaría para unos y para otros tal vez sí un poquito más. Es decir, todos esos elementos parecen no haberse considerado y por lo tanto no representa una alternativa súper, digamos, de buenas expectativas, sino media tibia, ¿no? Es que precisamente esa tibieza es la que nos preocupa. Muchos dicen, y hoy le digo, Andrés, desde la primera hora de la mañana hasta este momento hemos tenido 100 consultas de clientes. Vanessa, no me sirve. Claro. Y ahora yo no necesito abrir una fábrica de helados. Y le doy el ejemplo que los propios trabajadores entraron a pedirle a la empleadora que ellos no van a venir a las 7 de la mañana. Ellos van a venir a las 5. ¿Sabe por qué? Porque a esa hora hay luz. Y nosotros sí queremos trabajar. Entonces, ¿cómo les explicamos a aquellos que nunca están inviscuidos realmente en el tema del día a día en una empresa, que no han generado empleo y no saben cómo los empleadores luchamos por pagar la nómina todos los meses? Le explicamos que no me sirve que sea de 7 a 5. Me sirve que sea de 5 a 10 de la mañana un horario y que después tenga que partirlo cuando vuelva el suministro eléctrico desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Es que eso no se entiende. Por eso lo podemos calificar como inútil porque no lo vamos a usar. Y muy pocos lo usarán. Y no ha remediado a nadie como los prestadores de servicios. ¿Qué puede hacer un odontólogo con este horario de 7 a 5 de la tarde si no tiene luz para curar a sus pacientes? Yo pregunto. O sea, es realmente complejo. No tiene lógica la forma en la que se deciden redactar estos acuerdos ministeriales, pero que además después de negativas reiteradas,
de parte del Ministerio de Trabajo. Se ha dicho, se ha pedido, se ha solicitado a través de varios gremios y no fueron atendidos, sino hasta que ve que ya no puede esconder la realidad del empleo en el país. Complejo y torpe, diría yo, lo que está ocurriendo, porque efectivamente hay una torpeza de entender o de empatía sobre lo que sucede en la realidad del comercio. Ahora, hay otro elemento a considerar, dice de parte de un empresario, ¿no? Las empresas están pagando este momento por 3 turnos, por ejemplo, ¿no? Y solamente se está trabajando 2. Entonces lo que se pide, dicen ellos, que el tercer turno pueda ser recuperado cuando la crisis eléctrica haya terminado. ¿Qué tan viable ve esa posibilidad, por ejemplo? Absolutamente viable, Andrés, porque el artículo 60 del Código del Trabajo prevé la recuperación de las horas no laboradas cuando son por causas ajenas al empleador. Pero lo que pasa es que los empleadores necesitan tener una directriz que le diga, mire, usted estas horas tiene acumuladas, puede recuperarlas hasta aumentando por 3 horas la jornada de los trabajadores, pero no le puedes contestar al empresario, mándale de vacaciones al trabajador o compra generadores porque es más barato que despedir. Entonces, si yo no estoy dispuesta a dar directrices al ser una ministra de Estado, estoy cometiendo un grave error. Esas preguntas que tienen los empresarios son las que como cartera de Estado estoy obligada a contestar y a solucionar y decir, sí, empresario, sí puedes pedir la recuperación y puedes hacerlo de esta forma. Y para yo poder cuidar que no hayan abusos con los trabajadores, registra la recuperación de horas en el sistema del ministerio, que es digital, que lo voy a poder revisar y voy a poder verificar que estén cumpliendo los empleadores. Y racionalizo los abusos, el respeto de los derechos de los trabajadores y viabilizo que sigan laborando las personas y que no se vean en la necesidad de desvincular. Pero no se hizo. Cuando no puedas pagar nómina, estás esperando que el ministerio te diga, puedes reducir salarios hasta en un 35%, pero tampoco te dan las herramientas. Entonces, ¿cómo trabajar en un país en el que no te dicen qué hacer en una crisis? Ahora, entre los ministros de Estado actuales, la ministra de Trabajo es una persona que tiene trayectoria, que conoce, es decir, no es improvisada, no es de estos chicuelos que por ahí salen los amigos del presidente. Y entonces uno dice, ¿qué pasa allí? ¿Por qué no logra tener un trabajo más técnico? Ahí da la contaminación política. No sé si quisieras comentar al respecto. O sea, mi percepción, y es muy lamentable porque sí, en realidad la doctora viene de ser jueza de la Corte Provincial y eso a quienes estamos dentro del mundo laboral nos daba y nos generaba muchísimas expectativas. Claro. Y creíamos que errores fatales como un sumario administrativo a una vicepresidenta jamás en la vida iban a poder ocurrir, o que este tipo de acuerdos ministeriales tan mal elaborados jamás hubiesen ocurrido. Pero Andrés, definitivamente el problema político en este país hace que el tema técnico se deje de lado. Increíble. Y los que somos técnicos no somos políticos. Y al no ser políticos, difícilmente, a pesar de que nos escuchan y nos hacen caso por partes, al final no somos llamados a colaborar gratuitamente por el bien de este país en hacer cambios estructurales en este tipo de materias y lógicamente se toman y se adoptan las posiciones políticas que son convenientes, aunque el costo técnico es tremendamente alto, ¿no? Por ejemplo, pongo este escenario para ver cómo reaccionarías. Digamos que el día de mañana en próximo gobierno, pues tú te sientes identificada con alguien y ese alguien te dice, ven, ayúdame en el Ministerio de Trabajo. Tú le dices, bueno, ok, vamos. Pero en el camino resulta que te dice, oye, no, políticamente en este momento no des esta decisión porque no me conviene. ¿Qué se hace allí? Andrés, yo creo que el compromiso de servicio público es antes de aceptarlo. Yo me reuniría con el presidente y le diría, mi planificación es reforma en A, B, C y D. ¿Me vas a permitir trabajar? Lo hago. Me presento, trabajo y me retiro, porque mi vida en el sector privado es excelente. Pero si mi cálculo es político y lo que quiero es simplemente aparecer 2 días en un diario, probablemente deje mi nombre de un lado y me preste para ese juego político. Yo, honestamente, Andrés, creo que cuando un candidato presidencial, cualquiera de los 16 que hoy tenemos, tenga en su propuesta o en su plan de trabajo claridad en materia laboral, sería la única razón por la que cualquiera de los profesionales calificados de derecho laboral estaríamos dispuestos a colaborar. Pero lo que vemos siempre es un tinte político. ¿Qué ofrecen empleo? ¿Cómo? Claro. Y cuando les preguntas cómo, no te responden porque no tienen idea cuáles son los cambios que se deben hacer.
es increíble cómo la tentación de esos minutos o esas fracciones de poder marea a la gente, ¿no? Es decir, muchos van efectivamente por eso, haber tenido el título de ministro en algún momento de algo, ¿no? Pero realmente, primero que es efímero, segundo que puedes dejar más bien un recuerdo negativo, es decir, no logran comprender efectivamente que se trata del servicio a tu país de la mejor manera, ¿no? Qué lamentable. Así. Penoso, Andrés, y es por eso que aquellos que de verdad son técnicos no son parte de los gobiernos. Claro. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante la conversación a propósito de conocer los entretelones de esta decisión del gobierno de irnos al pico y placa eléctrico. Vamos a ver que más adelante haremos una evaluación ya en la práctica de lo que ha sucedido. Por ahora, agradecerle a la abogada Vanessa Velázquez, especialista en Derecho Laboral. Gracias por haber estado aquí. Un abrazo, Andrés. Que tengas buena tarde. Igualmente, gracias. Damos la bienvenida a nuestro primer invitado, que es Paul Huestán. Él es asambleísta por Construye. Lo hemos invitado evidentemente para tener sus comentarios, sus reacciones y de las reacciones de algunas gente que opina sobre la posición de Construye frente al juicio, ¿no? Construye mostró su rechazo al gobierno, por cierto, en un comunicado, haciendo o puntualizando la posición que tiene con Revolución Ciudadana y también con el gobierno. Pero bueno, recordemos, la moción de censura y destitución alcanzó apenas 77 votos de los 92 necesarios y por lo tanto no fue posible aquello. El movimiento Construye dice que el correísmo... más bien usted explíquenos, ¿cuál es, antes de que yo haga el resumen, por qué esta posición de Construye cuando ha sido crítico a algunas decisiones del gobierno? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Andrés. Un saludo cordial a todos quienes sintonizan este medio de comunicación. Bueno, usted lo ha dicho, nosotros no es que hemos dejado de ser críticos, seguimos siendo críticos de la improvisación del gobierno en todo sentido. Y claro, en el tema de seguridad, por supuesto que también nos queda debiendo el gobierno de turno. Lo que nosotros nos hemos manifestado de manera categórica y frontal es que no vamos a estar del lado de quienes generaron un espacio de delincuencia organizada. No nos podemos olvidar que quien pactó con los nietas y los Latin Kings fue el correísmo, y de ahí salió incluso un asambleísta, Ronnie Aliaga. Y tampoco nos podemos olvidar de quienes no han podido repeler a la inseguridad generalizada en el territorio ecuatoriano. Pero no podemos caer en una vendetta de quienes necesitaban vengarse de la captura de Jorge Glass, de un delincuente que se encontraba prófugo, para utilizar las fuerzas políticas de la asamblea y poder censurar a una persona que sí, nos queda debiendo a los ecuatorianos, pero en un debido proceso y con los argumentos de descargo de las pruebas en contra del juicio político, no han podido solventar ni los interpelantes ni los interpelados de manera categórica. Y yo he sido muy frontal. Pero justamente por eso, usted dice que Construye como tal está convencido. De hecho, en el comunicado argumentan lo siguiente, dice que el gobierno no ha logrado controlar la situación de inseguridad, que continúan los secuestros y extorsiones de forma escandalosa, que han sido incapaces de presentar el Plan Fénix, 10 meses de la fuga de Fito y no dan explicaciones sobre qué pasó en ese tema. Cientos de millones de dólares de incremento en impuestos y anuncian que han invertido 20 en la Policía Nacional. Son los argumentos de crítica. Entonces yo me pregunto, si tienen la seguridad, la certeza de estas omisiones o esta gestión ineficiente, ¿cómo es posible que porque no quieren aliarse, entre comillas, porque no, yo creo que por votar por la censura no significa que se van a aliar al correísmo, creería yo? Es decir, si ustedes están convencidos con esto, ¿cómo se abstienen? Eso me resulta medio complicado de comprender. Porque es un tema netamente parlamentario, técnico, procedimental, estimado Andrés. No podemos nosotros, por un tema que, bueno, salen a la luz ahora en este momento de omisión, que han sido descargados con prueba por la ministra, no llegaron los testigos del señor Berresueta, no se pudo presentar prueba alguna que solvente un proceso de juicio político. Mire, yo soy abogado y soy como el que más respetuoso del debido proceso y del sistema probatorio. Así es que, ¿cómo podemos dar fe de quienes estamos llamados a crear, a modificar, a derogar la ley y intentar acoplar una teoría que se cayó con su propio peso para juzgar a la ministra? Recalcamos. Pero el tema, el tema de Glass finalmente ni se tocó.
Estaba en el informe. Estaba en el informe. Durante el juicio como tal, no. Durante la exposición no, pero el informe de la Comisión de Fiscalización plenamente se encontraba vigente el tema de Jorge Glass. Mire, yo fui abogado en contra de Jorge Glass por el delito de asociación ilícita, con la denuncia que la presentamos con César Montúfar. ¿Cómo puedo yo contradecirme y votar a favor de un personaje al que nosotros pudimos, de alguna manera, desde el ejercicio de la profesión, erradicar de la corrupción instaurada en el país, en los sectores estratégicos? Entonces yo creo que hay que ser respetuosos con la ley. Comprendo, pero ¿no sería más bien ahí, pregunto, olvidarse un poco de quiénes eran los interpelantes? Finalmente, ¿cuál es el peso de los interpelantes? Si ni siquiera pudieron demostrar mayor cosa en sus intervenciones. Correcto. Ya, pero el tema es que ustedes están convencidos de que la señora Palencia o el gobierno ha sido incompetente, y eso merece una posición clara y definida sobre esa incompetencia que ustedes la están reconociendo, pues. Pero por supuesto, pero en cada una de las aristas en las cuales se tiene que componer un proceso de fiscalización. Mira, el tema del incremento del IVA, nosotros hemos sido los que hemos criticado y le exigíamos al gobierno que cree un fideicomiso para que no se desvíe este dinero a donde no tiene que desviarse. Pero eso ya no está en manos de la señora ministra, pues está en manos del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Sí me entiende? Entonces tenemos que cada uno de los aspectos de manera técnica y categórica dividirlos. Es por un tema incluso de coherencia parlamentaria. Mire, yo he sido muy crítico de quienes componen el Parlamento y a veces se desconoce por absoluto por los mismos legisladores de cuáles son los argumentos técnicos para un juicio político, cuáles son las sanciones, cuáles son la manera en la cual el interpelante tiene que llevar un procedimiento político. Es un tema probatorio y no se ha podido probar. ¿Qué le parecería a usted que a un sujeto, a un delincuente sin pruebas, le acusen de tal situación y esté preso? Por más que haya robado, si es que no hay pruebas, ¿cómo justifican? Así es que nosotros somos respetuosos de la ley, estimado Andrés. Lo que pasa es que muchos de los argumentos, y usted lo ha mencionado ahora aquí, también en el comunicado, o sea, tratan de desvincular, es decir, bueno, es que los correístas defienden a los prófugos, a los sentenciados, son responsables de la expulsión de la base de Manta, de eliminar las visas, en fin, de un montón de temas, que efectivamente así es, yo también coincido. Pero ¿eso qué tiene que ver con la interpelación? Me explico, es como tratar de justificar, como ellos son los malos, entonces no vamos a votar porque van a decir que estamos con ellos. Y entonces liberan a una persona que ustedes consideran tiene responsabilidad. Entonces no tiene mucho sentido o parecería contradictorio que ustedes digan, esta señora es incompetente, no ha cumplido con su trabajo, pero nos abstenemos, así que queda salvada. De hecho, esa es la sensación que muchos tienen, ¿no? Que ustedes salvaron a la ministra. Es que esa sensación es la que se vende mediáticamente. El correísmo ha salido a dar incluso declaraciones de que ha existido una especie de negocio de votos. Esas cosas tienen que cambiar en la política por dignidad del pueblo. El pueblo ya no cree en la asamblea, justamente porque nos ponen a todos en un solo saco. El pueblo ya no les cree a los políticos, porque se ha perdido dignidad, se ha perdido lealtad, se ha perdido compromiso y principios. Y eso tiene que cambiar. Y tiene que prevalecer el análisis técnico, jurídico, lo que nosotros hacemos. Y claro, el comunicado es muy claro. Nosotros no respaldamos al gobierno porque ha improvisado en cada una de las carteras del Estado, no solamente en el tema de la ministra Palencia, en muchos temas que nosotros hemos denunciado. Pero hay que también ver la génesis, el origen de estos pactos que se van terminando y que terminan con debilidades como la que pasó el día de ayer. Recordaremos quién se dividió las comisiones de fiscalización: ADN, Social Cristianos y el correísmo. Y claro, como los ñaños se pelearon, entonces ahora necesitan buscar responsables de lo que no han podido cambiar en el país, como es el tema de la inseguridad. Ahora, pero recalco, el tema no puede venderse de manera populista, el tema es técnico. El correísta Berresueta mencionó que le parecía rara la posición de Construye porque hace tan solo 8 días Construye decía, vamos con todo, y de pronto, ¿qué pasó? Esa fuerza inicial se diluyó. ¿Cómo así? A ver, podemos ver las intervenciones, y hablo personalmente. Los funcionarios públicos respondemos por acciones u omisiones. Personalmente he sido muy categórico en decir que esta es la oportunidad para que la ministra Palencia concuerde y sobre todo concurra a la Asamblea, al Pleno de la Asamblea Nacional, para que les rinda cuentas al Estado ecuatoriano y al pueblo ecuatoriano. Ese es el objetivo de un juicio político, porque usted recordará que los ministros ya no van a la Asamblea. Así es que esta era la oportunidad para que tanto interpelantes como interpelada puedan con argumentos defender y responder. Es decir, que cambiaron de opinión, cambiaron de opinión cuando escucharon. No, no, en absoluto. Sabíamos nosotros desde un inicio que en primer lugar las intenciones del correísmo son una vendetta. Y sabemos, y está claro, que la delincuencia no ha sido erradicada en el país. En la provincia del Cañar,
particularmente la troncal. Tenemos muertes violentas, tenemos extorsiones, tenemos vacunas, y por supuesto nosotros no vamos a tapar eso sol con un dedo. Ok, pero entonces lo que quiero que me explique... No cambiamos la realidad. De acuerdo, pero lo que quiero que me explique es por qué el cambio de criterio. Si hace 8 días tan solo decían que iban con todo para el tema este del juicio y de pronto se abstienen, ¿por qué? Les recalco, nosotros personalmente no he dicho que vamos... Bueno, pero construye como tal. O para salvar a la ministra. Hemos dicho que es la oportunidad para que la ministra pueda ejercer su derecho a la defensa y le pueda explicar al pueblo ecuatoriano por qué no han hecho nada. Ahora, claro, la ministra llega y muestra un folleto anillado que es el Plan Fénix. No podemos conocer, porque es un tema estratégico. Yo le he pedido en la troncal y me han dicho de igual manera que no pueden hacerme conocer porque no sabemos, hermanos, de quién puede caer. Así es que ese es un tema que en la práctica procedimental, legislativa y parlamentaria no se puede justificar y no podemos dar o sancionar si no existieron las pruebas necesarias para un tema de un juicio político. Pero tampoco vamos a decir que el país está bien. Nosotros hemos denunciado incluso las agendas de impunidad que nacieron del correísmo con ADN y los sociocristianos, como las reformas del Código Orgánico Integral Penal para realizar sentencias de prófugos y delincuentes. Así que nosotros actuamos con coherencia. La abstención no es una medida irracional. La abstención es una medida pensada y sobre todo justificada de que no estamos con las mafias del pasado ni tampoco con las actuales. Es muy claro el tema. Sí, pero esa abstención finalmente permitió que no se censure a una funcionaria que ustedes consideran incompetente. Eso me sigue siendo ruido. Pero bueno, sigamos. Son 13 votos. ¿Ah? Son 13 votos que si le suman a los 77 igual no tenían los 92. Pero ya en el momento que construye cambia de posición, capaz independientes también. Me explico, era otro escenario. Pero bueno, es especulación definitivamente. Ahora, ¿ustedes tuvieron algún tipo de acercamiento o no reconocen ningún acercamiento con el gobierno para hablar de este tema del juicio? Mire, yo no podría eso aseverar, particularmente y personalmente no tenemos ningún tipo, y hablo personalmente, de acercamiento con el gobierno. Yo no he podido conversar con este sector, yo he tomado mis decisiones de carácter frontal y eso ha sido expuesto por la bancada. Pero ahora he escuchado yo que quieren hacer una especie de vinculación con el tema del Tribunal Contencioso Electoral y otras situaciones. Eso es la política pasada. Nosotros estamos un poco tiempo, y lo decía, por ejemplo, la legisladora Pierina Correa y el señor Berresueta, de que ha existido una especie de cálculo y de negociación por votos para el tema del Tribunal Contencioso Electoral. Esa será la política pasada. Yo no puedo responder, a lo mejor otros compañeros se reunieron, yo no sé, no podría decirlo, porque a lo mejor después me sacan aquí unas imágenes y dicen, aquí están. Yo no podría responder por ellos. Yo respondo, pero ¿y cómo fue la decisión del bloque? ¿Les comunicaron, tienen que votar de esta forma? No, nosotros tuvimos una reunión en la que expresamos estos argumentos técnicos que yo le estoy manifestando a usted, en la que expresamos cada uno de los análisis de los interpelantes, en donde pudimos analizar las pruebas que no concurrieron al pleno y donde tomamos la decisión más correcta para el pueblo ecuatoriano, que no se va a salvar. Si es que la ministra era ayer censurada, no iba a cambiar la realidad del país en seguridad. Pero eso ocurre en cualquier juicio. Por salir una persona no es que va a cambiar la realidad, sabemos. Simplemente es una censura política porque no ha cumplido con su trabajo. Pero tampoco vamos a hacer el juego al correísmo que no le quitó del informe el tema de Jorge Glass. Así es que la decisión la tomamos en conjunto, como bloque de Construye, en un consenso y un análisis técnico. Y así hemos tomado la mayoría de decisiones, todas diría yo. Oiga, ¿usted sabe la hora que se pronuncia el día de hoy el Tribunal del Contencioso Electoral sobre el tema de los asambleístas de Construye? Bueno, he estado analizando, entiendo que en horas de la noche... En la noche va a ser. Entiendo que el Tribunal Contencioso Electoral tiene que instalarse y tomar la decisión. Esperemos que actúen en derecho, esperemos que actúen con las mismas particularidades que actuaron con otras organizaciones políticas, como creo, por ejemplo, que están tenían el mismo caso, por decirlo así, un análogo. Entonces nosotros estaremos esperando esa situación. Bueno, pero hay quienes mencionan que más bien el tribunal debería pronunciarse de manera similar como lo ha hecho con Pachacutic, Democracia Sí, Avanza, es decir, porque más o menos son los mismos argumentos, de manera que más bien debería ir en la misma línea el Tribunal de lo Contencioso. Bueno, yo creo que la independencia de poderes y sobre todo tomas de decisión en materia electoral, jurisdiccional, es un trabajo del Tribunal Contencioso Electoral. Lo que sí hemos dicho es que han calificado candidaturas que están en iguales o similitudes características. Hay que recordar al pueblo ecuatoriano que están analizando el tema de que no han renunciado a la aceptación de candidaturas que nunca fueron aceptadas. Esta no es una causal para dejarnos de lado de un proceso democrático.
Así es que esperemos a ver cómo actúa el Tribunal Contencioso Electoral. No nos adelantamos, pero sí estamos expectantes, ¿no? Es por la democracia no de una organización política, es por la democracia del país. Es conocido que los miembros del Tribunal de lo Contencioso tienen una afinidad, una cercanía con el gobierno, se han pronunciado de manera muy obvia, ¿no? Entonces, si finalmente los beneficia una decisión del Tribunal de lo Contencioso, sería hilar fino decir que esa es la demostración de un acuerdo con el gobierno. Bueno, eso es lo que el correísmo ha puesto en sería pura coincidencia. La cortina de humo que se pretende instaurar en el país para poder buscar y justificar el tema de una decisión seria que hemos tomado nosotros. Pero no hay que olvidarse también que nos quisieron eliminar del registro electoral. Entonces también hilemos fino en ese sentido. Y claro, las vinculaciones del gobierno han sido muy frontales con el tema de Ángel Torres, el tema del hermano de Diana Tamaín, Carla Tamaín, en el consulado de Queens. Así es que eso nosotros lo hemos denunciado, somos nosotros. No tenemos por qué ser incoherentes, somos muy claros en lo que manifestamos y en la postura que tenemos. Ok, entonces sería coincidencia, mera coincidencia, si es que eso ocurre. Esperemos a ver qué pero digo, es para determinarlo, ¿cómo sería? Podría ser la cortina de humo que se quiere vender por parte del correísmo, porque ellos han puesto eso en la tela de discusión, ¿no? Claro, claro. Pero también es una estrategia política, es que el correísmo quiere posicionar. No, hay que analizarlo independientemente de si el correísmo lo pone o no lo pone. Los hechos están allí, ¿no? Una posición un poco sorpresiva de Construye y luego hay una situación en el Tribunal de lo Contencioso. Hay que ver si el tribunal le favorece. Uno diría, caramba, qué suerte y qué coincidencia, ¿no? Pero bueno, esas son especulaciones de un periodista que no es correísta, por supuesto, ¿no? Ahora bien, y como periodistas hay que analizar ya, si es que sea cual sea la decisión del tribunal, hay que analizarle técnicamente también para poderle opinar y que la ciudadanía pueda ejercer un tema de opinión. Oiga, Construye tiene temas pendientes de glosas y sanciones en Contraloría. Desconocería. Les recuerdo, yo soy de la bancada de Construye desde que llegué al Parlamento. Yo no fui militante de Construye. Yo era un amigo personal de Fernando Villavicencio y con él trabajamos en algunas cosas, como las denuncias del carnet de discapacidad en la provincia de Cañar, y eso me hizo que coincida en la organización. Pero siendo coherentes, trabajando con Fernando en un plan legislativo y un plan de gobierno, pues me he mantenido ahí con coherencia. Siempre hemos luchado contra los camiseteros, así que yo estoy ahí. Desconocería el tema administrativo y técnico de la organización. No podría manifestarme al respecto. El asambleísta Peñafiel ha anunciado que aunque no hubo la aprobación del pedido de reconsideración, ni siquiera hubo el pedido de reconsideración, Construye se va a mantener con su posición. ¿Es inamovible entonces? Correcto, no podemos estar nosotros jugando a hoy me levanto de una manera, mañana de otra manera y cambiar drásticamente las formas de pensamiento. Entiendo que el lunes va a convocarse y se va a solicitar la reconsideración y nosotros, coherentes y responsables con la política que ha perdido su rumbo, vamos a mantenernos en los espacios. De cara a las elecciones, entonces, ¿qué expectativa dicen? ¿Qué tienen, mejor dicho? Porque dicen que con esto que ha sucedido, la candidatura del señor Cucalón pues estaría más floja que antes, porque no aparece de manera importante en las encuestas de momento. Yo creo que Henry Cucalón es una persona preparada administrativa y políticamente. Sí, no lo dudo. El pueblo ecuatoriano debe analizar esa situación para evitar improvisaciones como el gobierno de turno, para evitar desviaciones y desmantelar un sistema que se encuentra sumamente corrompido. Nosotros somos parte de un proyecto político. Yo he manifestado claramente que con Henry Cucalón se podría trabajar en temas como desmantelar, por ejemplo, los poderes que se crearon adicionales a los tres clásicos, el poder de participación ciudadana y control social, el tema electoral, que ha sido solamente un parapeto para instaurar nuevos temas de corrupción en el país. Creemos en que es necesario desmantelar la Asamblea Nacional y buscar un sistema bicameral en el que se pueda trabajar técnicamente y se pueda calificar. Sí, todo eso está bien, y yo coincido con usted en la mayoría de las cosas que dice. ¿Acepta o no acepta? Es un tema de voluntad popular. Esto es pasajero, claro, estimado Andrés. Sí, pero estoy tratando de hacer un análisis político, ¿no? De lo que usted menciona, yo coincido efectivamente porque lo conozco a Henry también hace muchos años y sé su capacidad. El tema es si esta decisión que ha tomado el bloque de Construye impactaría de alguna manera en la candidatura del señor Cucalón, porque, insisto, en redes sociales hoy por hoy, eso sí más o menos como que pesa un poco, ¿no? Lo cierto es que la opinión es esa, que flaco favor le hacen a la candidatura de Cucalón. Bueno, yo creo que actuar coherentemente podría más bien sintonizar que el pueblo ecuatoriano tiene a representantes que somos frontales, ¿no?
y que estamos preparados para desempeñarnos en varios aspectos. Cucalón lo está. Nosotros esperaremos que más bien la gente pueda tomar una decisión seria pensando en el futuro del país. No podría yo aseverarle porque las decisiones políticas a la costa o a la larga terminan debilitando, ¿no?, a un actor político. Yo le hablo desde mi tema personal. Nosotros estamos acá, no vivimos de la política, estamos para servir al pueblo y si es que hay como seguir sirviendo, estaremos ahí. Y de lo contrario, seguiremos haciendo lo que hemos hecho, ¿no?, vinculado a los sectores sociales, a nuestros trabajos. Esa es la intención creo, de coherencia de la política que nosotros manejamos en Construya, ¿no? Estamos en la parte final. ¿Cómo evalúa usted el desempeño de la presidenta de la Asamblea durante el juicio? Ha sido calificada como una gestión eficiente, ¿no? Controlando el tiempo, impidiendo que se pasen incluso a su propio bloque. Eso es también mi propia impresión. Me pregunto cómo es el día a día. ¿Finalmente está marcando una agenda, respetando, en fin, temas importantes? ¿O cómo observa usted la gestión? Oh, hay que reconocer la representatividad que tienen las personas en manejar muchos temas de respeto incluso al Parlamento y al pueblo ecuatoriano. Y yo creo que es la primera vez que al menos se instala a tiempo el Pleno, en donde podemos nosotros tener una estructura y una agenda plenamente establecida, sin cambios, sin suspensiones, sin sobre todo dilataciones innecesarias. Creo que eso hay que reconocerlo, ¿no? Yo veo que existe al menos un cumplimiento de la normativa. Se cumple con los tiempos para todos, se cumple con el orden de pedidos de la palabra. Eso es bueno para formalizar claro, el trabajo legislativo, ¿no? Eso no hay que desconocer. Claro, para darle ritmo también, ¿no? Porque suele ocurrir también con mucha frecuencia que dicen hay 10 minutos de intervención y se pasan y no, es decir, no hay poder humano que los detenga. Entonces, a mí me pareció que fue acertada esa actitud de parte de la presidenta. Bueno, sí, en todo caso, después de este episodio, ¿qué viene a continuación en la Asamblea, asambleísta? Bueno, nosotros continuamos con nuestros temas legislativos que no los hemos descuidado. Por ejemplo. Soy, por ejemplo, el asambleísta que ha presentado 17 proyectos de ley, a pesar de que ayer el asambleísta Castro, totalmente desviado del tema de discusión, decía que se presentan proyectos para reformar 1, 2, 3 artículos y que eso quita tiempo. Y les quita tiempo, pues tienen que denunciar que es el trabajo del legislador. Si están perdiendo tiempo, tienen que hacer un paso al costado. He presentado proyectos de reforma a la LOCEP, como el tema de la eliminación de las pensiones vitalicias para expresidentes, exvicepresidentes, que son 2 artículos, pero que podrían cambiar la realidad estructural del país, de seguir manteniendo a quienes le han fallado al pueblo ecuatoriano. Hemos presentado proyectos de ley destinados, por ejemplo, a reconocer el espacio que se necesita actualmente por la migración sistemática de familias ecuatorianas y que a los coyoteros no se les está considerando dentro de las sanciones penales, sobre todo a los narcocoyoteros, a los funcionarios públicos que canalizan visas. Son cosas que van a solucionar los problemas de la ciudadanía. Son varios proyectos que hemos presentado y varias fiscalizaciones que están en camino. Hemos quitado carnets de discapacidad a quienes obtuvieron de manera ilegal. Eso no lo ha hecho nadie durante más de 10, 15 años. Y claro, esas son mis luchas sociales porque lo he hecho desde la calle. Por ejemplo, yo recogí firmas para el tema de la extinción de pensiones vitalicias, recogí firmas para el tema de las reformas a la ley del BIES y del IES que el presidente archivó totalmente. Son luchas sociales, son luchas que se hacen en las calles y que hoy tengo la oportunidad de materializarlas. Esas son mis luchas, ¿no? Y las luchas de la bancada. ¿Y usted va por la reelección? Estoy actualmente de candidato para la reelección. Bien, entonces, y para la parte final mencionar que otro veto presidencial, Daniel Noboa dice esta nota, ha presentado objeción total al proyecto de reforma de ley reformatoria a la ley de registro que fue aprobada por la Asamblea hace un mes. Dice, según Noboa, la legislatura violenta el derecho a la seguridad jurídica estipulada en la Constitución y se contrapone con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ahí está su presidente. No es mi presidente. ¿Cómo? Es de todos. Aunque nos gusta o no nos gusta, es el presidente. Es el administrador del Estado. Okay. Es el administrador del Estado y un administrador del Estado tiene que hacerlo como si estuviera administrando su familia, pero no como si estuviera administrando su empresa. Porque no somos... Obvio, claro. Sí. No, lo dije en plan broma, porque ayer la ministra Palencia, puchica, casi se le va cuando... No. Yo he sido un crítico del señor presidente. He criticado a muchos de sus ministros. He denunciado el tema de Olón, por ejemplo, que pretenden hacer un negocio familiar, el Estado ecuatoriano, y los amigos que eran amigos a lo mejor de la juventud, del peloteo y de la fiesta, hoy son ministros. Yo soy un crítico.
Así es que a mí nadie me va a cambiar mi forma de pensar. Y yo creo que los vetos que está haciendo totalmente han dañado a mucha estructura de trabajo de años, como el tema de los jubilados, afiliados, pensionistas, hoy como el tema de niños, niñas, adolescentes que están en casas de acogida y que tienen que hacer trámites jurídicos para poder tener en el registro civil su espacio de reconocimiento de identidad. Ha vetado el señor presidente totalmente. Así es que toma decisiones que causan daño y a veces son solamente porque atrás de esto hay un tema presupuestario y el Estado tiene que subsanar el tema económico y no tiene que ser una razón para vetar los proyectos de ley. Bien, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Ha sido el asambleísta por Construye, Paul Huestán, quien nos ha respondido a las inquietudes a propósito de este juicio político a la ministra del Interior. Que tenga una buena tarde, asambleísta. Muchas gracias, Andrés, y a todos quienes nos han escuchado. Siempre a las órdenes, ¿no? Gracias, igualmente. Tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy y estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.